Nugucumpawan. En este video escucharemos un par de historias narradas por Nancy Sixta Pérez. Estas historias forman parte de la tradición oral de Santo Domingo de Guzmán, ya que son historias propias del pueblo. Son historias en las que conoceremos parte de la riqueza cultural de la cosmovisión nahua. Así que, escuchemos. Pero mi mamá decía de decía porque hay men digamos de mes de marzo Sí, y acá en ya va a venir el agua. ¿sí? Ajá, Decía ajá. y gapanuda un remolino, ese remolino En no Castilla, tiene ajá. otro nombre, sin agua. Sí, y huracán sí tiene nombre, Nancy. Cuando viene una lluvia así bien fuerte y que trae mucho viento, los huracanes. Es que el huracán decían ellos que iba anterior, pues como antes no creían en Dios, solo Sí, en sí. cosas y decían que ni que güey wit y ese gallo de brujos, porque decían que los brujos venían de allá de Chiltupán Chiltiupán. y de allá venía ese gran norte, porque más le cuento Sí, que el finado mi tío les contaba a ellos y ellos estaban, quizás era cierto. sí. Pero eran Y allá como venía, los herbolarios. Herbolarios eran. eso sí. Eso es lo que venían ellos y por eso mi tío avisaba, decía mi abuelita, porque Ajá. yo mi tío ya no lo conocí. Sí, Pero mi abuelita decía mi hermano, dice, él nos avisaba, decía, ahora dice, cuando ya la milpa ya está bien, sí, ya a punto de doblar, sí. decía mi hermano, dice, ahora doblen ya luego esa milpa porque tal día van a venir las princesas y ellas son las que hacen quebrazón porque vienen con un viento pero fuerte, este es el Ajá. huracán. Las princesas Y eran luego, el viento que quebraba el maíz. sí, entonces decían, en náhuatl decía mi abuelita, Ajá. Inagat canumano, decía ella, Mhm. Inagat canumano. Shumachik tapustegigan nemil, tapustegi es doblar. Doblar la milpa, ajá. Shumachik pustegigan nemil. Ajá. Porque ya wich nesisiwapipil, Ajá. tumaki wawayaga inzungal, y hemetia wichet miyak. Dice que ellos, las princesas venían bastantes, y venían bastantes príncipes, decía mi tío, decía mi abuelita. Ajá. Y entonces dice que las princesas tienen un cabello tan Sí, larguísimo, dice. sí, sí. Y entonces pasan sobre de las milpas, pasan quebrando, y el gran viento que viene con toda la fuerza le pasan quebrando palos, quiebran las ramas de los palos, Sí. y tal que vienen a hacer un gran perjuicio ellas. Pero pues solo cuando ellas venían, porque mi tío les avisaba. Sí, sí. Le decía el papá que fueran a doblar, que doblaran luego la milpa antes que va a venir ese gran huracán. Que ya Sí. venía por ahí decir mi mamá. Sí. Y ella decía, Shigagi Ticuiniga Ganega Chilchupán, ya voy a witne huracaneros, porque la verdad que mi tío decía que Ellos son los huracaneros, Nancy. y ellos sí. Y mira, Nancy, ¿qué tenían de especial? Yo he oído también, he oído mencionar a los huracaneros, pero ¿qué es, qué eran ellos? Ellos eran personas, pero eran brujos. Ah, Esos son brujos propios, brujos de veras que dicen que son brujos, porque ellos se transparentan como la gana les da. ¿cómo la qué? Ellos se hacen cualquier cosa, se hacen animal, se hacen como ellos quieren. Mire, Nancy, Tienen todo el y, poder, y ellos, ¿sí? los huracaneros son diferentes a los herbolarios. No, son los mismos. Ah, son los mismos. Sí, porque mi tío era persona, pues no la mamá de mi abuelita Ajá, tuvo
ese cipote. Sí, sí. Nació como cualquier niño, Ajá. que nadie sabía qué virtud traía. Ah, Y ya. creció, ya donde se dice que de 8 días, ya él ya pegaba vuelta, él se embrocaba, él que no quería hacer. De año dice que él salía al patio y un día, y mi abuelita dice que ella mucho cuidaba al niño porque si salía afuera, cualquier cosita, y dice que un día había recogido un palito en el patio, Sí, un pedacito de palo, sí. y lo tenía en la mano y dándole vuelta y vuelta para arriba. Cuando mi abuelita se acordó y sale en carreras a ver el niño, le agarró, dice, del piecito, lo jaló para abajo porque Estaba ya se volando. estaba guiando, tenía 1 año, ya quería volar. Ah. Pero ellos no sabían por qué. ¿Y al final qué le pasó a su... Al final, ya donde él creció más, Sí, él dijo que él era, era brujo, pero así ha nacido, de nacimiento, ajá. de nacimiento, sí. Y, Entonces, dice mi abuelita que él se iba a trabajar, trabajaba con el papá, así, sí, sí, trabajando en la misma de Cuba. sí, Pero dice que a veces llegaba ya tarde y mi abuelita, la mamá de él, le decía, hijo, no va a comer primero. No, mamá, ya no me queda tiempo, porque ya tronó. ¿Sabe que antes se oía, cuando yo crecí, sí, se oía un trueno un trueno bien muy fuerte? sí, Se oía al lado del saliente, como sí, por allá está el pueblo de Chiltiupán. ajá, Entonces dice que dice que decía él, ya tronó, dice que dice ya salió mi rey, y yo no voy a darme cuenta para dónde agarraron. sí, sí, Solo llegaba, se quitaba la ropa en que iba a trabajar, se metía al cuarto, al ratito salía volando, dice el ah, pájaro, que era un sí, sí, aguilucho. Entonces le decía a ella, mamá, hoy qué va a querer, yo voy a salir, voy a ir a tal parte. ¿Sabe qué? Los brujos no pueden agarrar nada, aunque lleguen por ejemplo, él se metía en los bancos, ellos, sí, sí, a sacar dinero. sí, Se metía en los almacenes a sacar cosa, ropa de lo que ellos ajá, querían. Se iban allá donde destazaban ganado, sí, en las carnicerías que dicen. sí, ¿Y qué le dice mamá? Que va a querer, y ahora voy a ir al pueblo de Ataco. sí, Y va a querer mamá que le traiga carne, de cuál carne quiere, yo se lo traigo. Y ella le decía, hijo, yo quiero que me traiga un lomo. sí, Cuando llegaba, dice, ya casi de madrugada, traía, dice, el lomo ese colgado del cuello. sí, sí, Como ellos volaban, pues, sí, sí, no iban así como personas, no que como pájaros. sí, Entonces dice, yo dije, mamá, hoy vamos a entrar en un banco. sí, Quiere un poquito de dinero, pero no podían agarrar mucho. Antes eran colones, sí, 10 sí, colones podían agarrar, dice. ah, Un billete de a 10, que ahora ajá, le decimos más tati en sí, náhuatl. sí, No puedo sacar más, mamá, porque el que llega a sacar más ya no sale y allí se queda, sí, adentro. sí, sí, Y iba al almacén, mamá quiere alguna tela para su ropa, yo se lo traigo. Pero solo un cortecito podía jalar, sí, y ese se lo traía. sí, Cuando iba a bañarse al lago de Huija, le decía, mamá, ahora voy a ir, ahora mi rey dice que vamos a ir a bañarnos en el lago de Huija. Quiere que le traiga pescado. Sí, dice que ya cuando amanecía ya él dormido, y el pescado ahí lo dejaba colgado. 2 pescados podía traer, como él lo tenía así colgado en el sí, cuello. sí, Y es que ellos, por más que son brujos, pero no pueden agarrar nada más. no, como se transformaban en animal quizás no tenían mucha fuerza,
Sí, eso ha de ser. Sí, Nancy. Y mira, Nancy, ¿y hoy esas personas ya desaparecieron o cree que todavía hay? Bueno, yo no sé, y ahora como es que digamos que ahora ya eso casi se está perdiendo, pero entre medio del mundo bien que hay todavía. Bien que hay todavía. Sí, Porque fíjate que mi papá de 14 años me sacó de la escuela, por eso me quedé así toda muda. no, De pero es bien 14 años me inteligente salió usted, de la Nancy. escuela y me mandó a trabajar en Sí, casa. Allá trabajaba mi abuelita, como ella vivía en Santa Ana. sí, Entonces él me dijo, ahora te vas a ir con mi mamá, me dice, porque no tienen muchachas los señores y necesitan una muchacha. Y mi mamá le dijo, pero ¿qué va a hacer la niña si ya no puede trabajos así decentes? Tiene que aprender, le dijo mi sí, papá. Y sí. como antes era lo que decía papá o Sí, mamá, eso decía. así, sí, así. Entonces me llevó mi abuelita. Fue para un 4 de agosto, me llevó. Ajá, Y estando allí, me contaba una señora, que sí, era la cocinera, me contaba que ella tenía una hija que se enloqueció porque se le murió una niña. Yo le digo por lo que ella me contó. Y sí, sí, entonces sí, tenía 14 sí, años. sí, Y me decía ella, yo no hallaba qué hacer, niña, me decía. Pero alguien me dijo que fuera allá en Chiltepán, porque allá sí que hay brujo. personas que sí pueden hacer cosas Sí, buenas. sí, Y la empecé a llevar, dice. sí, Pero allá, dice, quiere gana, porque allá solo son de los mismos pueblos y son del mismo trabajo que son, dice, de la misma gente. sí, Había veces un día, dice, mi hija la llevaba bien mal. ¿Y qué me dice? Allá al entrar de ese pueblo estaba el propio jefe de los brujos, sí. que dijo que no tenía, que nadie podía entrar mientras que no son de los mismos. Ah, del mismo pueblo. ¿Y qué hice? Dice, yo me regresé, me dice, triste, me vine con mi hija porque no pude conseguir nada. Sí, Pero esos tiempos lleva ya muchos años. sí, sí. Nancy, Pero quizás todavía, pero ya esos truenos, como antes decía, o que ya se van a iba el venir, ya príncipe. también los Ajá, huracaneros, o ya, sí. por aquí ya no se Sí, oye. Nancy, y una pregunta. ¿Y esos brujos o esos huracaneros eran malos? ¿O es que hoy cuando la gente oye la palabra brujos piensan que la persona es mala? ¿Eran malos ellos antes o no eran malos? No, porque usted sabe que si por mal lo buscaban, ¿quién no? Hasta por hoy, por Ajá, ejemplo, hay algo que si por mal lo buscan a uno, pues también sí, sí, tiene que defenderse. sí. No, pero ellos no eran así. No eran malos entonces. No, entonces ellos Mm, no, pero sí sí, que sí, daban buenas medicinas, decía la señora. sí, sí. Nancy, y una pregunta. ¿Los huracaneros se llaman así porque hacen viento o porque... Porque ellos ahí venía el huracán con ellos. Ah, el huracán, ellos lo Venía el llevan. gran brisón que viene con que es norte. Es que, pero ellos Por porque se eso se llaman convertían como huracaneros. en Yo no sé pájaros. si todavía existen o ya no, pero sí, antes sí era. Sí, y ellos hacían vientos con sus alas, o por qué hacía viento cuando volaban. Porque, no sé, porque ahí venía, como venía la lluvia, ahí venían ellos también. Ah, y Como quien venían quizás entre las nubes o cosas, sí, pero sí, yo lo que le digo porque es mi tío y sí, mi sí, abuelita que le sí, decía. sí. Y Nancy, Y eso no son mentiras, sí, ni son historias, ni son cuentos, no, que es cierto. Fíjese que yo le voy a contar algo que mi abuelita me contaba. dígame, Nancy. Tal vez que diga su razón, tal vez tiene lugar de oír. Sí, no, sí, Nancy, a mí me gusta escuchar todas esas historias así, aprendo. Decía mi abuelita Sí, que antes como habían, yo no sé si hay todavía brujos así, todavía hacían aprendido saber cómo. sí, Dice que mi abuelita contaba que ella tenía un tío sí, y el tío de ella
tenía un hijo. Y ese hombre se casó con una señora que se llamaba Francisca, era de Santo Domingo. Sí. Pues saber que el mismo enemigo se le metió en la cabeza porque la empezó a odiar la pobre señora sin que le haga nada malo a la señora, como antes había mucha gente bien humilde. Sí. Y dice que él mismo le acusaba y la señora no sabía, y empezó que, y como antes no había ley como ahora, que alguien, un hombre que vaya a tocarle y pegarle o que le puede ser una mujer, ahora ya sabe lo que le va a pasar. Sí, sí. Antes no era así. No. Dice que él empezó a odiar a la esposa, era. Sí. Entonces la señora ya no aguantó, se fue donde los papás. Sí. Y ya estando ella allí donde los papás, el hombre estaba de necio que quería otra vez llevársela. Sí. Porque era esposa, tenía derecho de ir a sacar, y son llevársela, sí, mentiras, sí. no es así. No. Dice que, dijo él, bueno, no quiere, y entonces él empezó otra vez a empezar a hablarle la esposa porque se dio cuenta que andaba otro señor que se quería llevar a la señora. Sí. Eso fue el enojo de él, Sí, de sí. cómo él tuvo la culpa. Sí. Entonces dice que dijo, lo digo porque es la verdad, esto sí es verdad porque mi abuelita, el mismo hombre, le contó, el sobrino Sí, de sí, ella. sí. Dice que le dijo, dije yo, dice, Sí. ella se quiere acompañar con otro viejo, dice, Sí. pero no le voy a permitir, voy a ver qué voy a hacer por ella. Y fue donde otro brujo, dice, Sí. un brujo, dice, pero aquí de Santo Domingo. Sí. Dice que le dijo, yo venía a ver que me haga un trabajo, dice. Sí. ¿Y qué quieres que haga? Yo quiero esto y esto, yo quiero que la Francisca, que se le encojan las canillas y los brazos y que se les doble para atrás los brazos y las canillas, Sí. los pies. Sí, sí. Entonces el brujo le dijo, dice que le dijo, ¿y sabes que es cierto? Sí. Yo digo que sí, dice, va, yo voy a trabajar y te voy a pagar ya, dice, ¿cuánto Sí. me va a cobrar? Me va a pagar 300 colones, pues ya te voy a pagar. Ajá. Pero quiero ver a esa mujer así. Ya no quiere ir conmigo, no sea para mí ni para otro. Ujú. Dice que le dijo, como el brujo quizás sabía. Sí. Dice que le dijo, vaya, yo voy a trabajar porque me ha venido a buscar. Sí. Pero antes voy a hablar una cosa. Sí. Si ella tiene delito, sí va a quedar como usted quiere que ella se quede. Sí, sí. Y si no, esa sentencia te va a caer A él. a usted. Sí, te va a caer a usted. Dice que Ajá. yo como voy a trabajar y como ya me pagaste, está Sí, bueno. sí, ¿Y qué sí. le digo? No importa, dice. ¿Te conformas? ¿Estás conforme? Sí, dice. Pagó, dice. Sí. Vaya, como la señora no era cierto lo que él decía. Sí, sí. Que dice mi abuelita pasó, y quería 3 años que esté así con las canillas Corta. dobladas para atrás Ay, Dios, sí. y los brazos, dice, como que era de esas garrobas que los amarran en el Sí, lomo. sí, cabal. Ajá. Pues, ¿qué pasó? Como la señora no tenía delito, él quedó así, Él quedó así. 3 años. 3 años. Y dice mi abuelita, cuando él murió, ella lo fue a ver. Sí. Antes platicó con él y por eso le contó la historia, Sí. que él había hecho eso. Y cuando murió dice que no lo podían enderezar para meterlo en el En la ataúd. caja. ¿Sí? Sí. Entonces dice que los hombres hasta se hincaban encima, dice, lo enderezaron, pero tronado, dice, los huesos, que Sí. tenía ya 3 años de estar De así estar encogido. Sí. Por eso le digo, Sí. Dios todo lo ve. Sí, así es. El que debe las paga y el que no debe, no hay paga. Así es, Nancy. ¿Sí?
Sí, Por eso son muchas, pero muchas cosas que sí, se oía y se miraba aquí en Santo Domingo antes, sí, cuando yo era chiquita. sí, Nancy. Hay muchas cosas que pasaban en mi pueblo, pues. Sí, Fíjese que hay cosas que aquí en mi pueblo, yo no sé si solo aquí en mi pueblo, sí, antes sí, como no creían en Dios, no, nunca. Bastante gente murieron que no conocieron a Dios. sí, Porque decía mi mamá, quienes personas de Santo Domingo fueron a sacar un pacto, ¿cómo se llama? Que van a escribir sus nombres y queda allí en el paraje. El paraje es el que decimos el Google. Google. ¿Y qué es Google? Google es el enemigo. Ah, es ¿Sabe el quién? diablo. Sí, él, Ah, el paraje. ajá, Y paraje porque hay gente que no sé por qué, tal vez crean en las sí, burlas que había antes. sí, Y decía mi mamá que ella tenía 8 años de edad sí, cuando una señora venía ancianita, quizás nunca lo he contado a usted. no, 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 Dice ajá, que venía, dice, pasaba donde el abuelito de mi mamá y decía, paso quiero que me presten la niña que vaya conmigo. Fíjese que venía, era de Santo Domingo y pasaba por esa vereda por donde yo paso para ir a Santo Domingo. sí, Y venía a sacar la comida por donde estaba un rillito, que antes allí íbamos a traer agua cuando no había agua potable aquí en la casa. sí, Dice que le venía contando mi mamá, la señora, y sí, ella venía con un gran... fíjese que ya, y es que vieras tantas cosas que usted ni de cerca que lo conoció. sí, Dice que, o sea, que antes solo ocupábamos huacal de morro, sí, sí, de un huacales grandes. sí, sí, es cierto, Ocupábamos tol para lavar maíz sí, y, en fin, que solo cosas naturales como hoy, que tanto plástico que hay. sí, 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 Y dice mi mamá, venía con la señora, ella le venía contando. Y ella que le dice, ¿y dónde le van a dar comida? Ella traía un morro bien grande en la cabeza. sí, Ahí me van a dar comida, niña, dice que dice. Y mi abuelita lo mandó y le dijo, hija, va a ir con la señora, sí, pero no vaya a comerlo, ella le van a dar comida ahí donde va a ir. No vaya a comer con ella porque si va a comer la comida que ella come ahí se va a ir también. No vaya a comer nada. Ella le va a prometer, pero no vaya a comer. sí, Dice que venía con la señora apenas. Llegaron a ese rillito. Y lo que usted ni se le imagina siquiera. Está una gran cerro, pero pura peña fina. ¿el qué estaba? Un gran cerro de pura peña Ah, sí, fina. sí, 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 Dice que ahí nace el agua, porque hasta la vez está el rillito ahí, sí, sí, viento de agua. sí, Y más abajito hace una curvita, ahí está una cueva como, no es grande, así redonda, pero que mi papá yo le preguntaba y él nunca me dijo nada, siempre pasaban por ahí porque mi papá, y todavía está esa cueva. ahí está, Ah, sí, pero ¿sabe qué? Se aterró, ya nadie le dio fe, ah, ya, pero sí, sí, ahí está, ¿y qué dice pasaba ahí, que, Nancy? Ajá, dice que pues le decía a mi mamá, vaya, mamá, como antes, el costumbre de antes, las señoras nos decían otras hipotas, mamá, sí, o si no nos decían nunan. sí, sí, no, no, Nunan es una cipota o una mamá es una niña. sí, sí, Y que le decía,
Nigan shinaga nunan, aquí quédese niña. Sí, sí. Nigan shinaga nunan shinachilla, le dice, aquí quédese y esperen. Esperen, ajá. Mi mamá se sentaba, dice, pero como siempre cuando uno es pequeño es curioso, dice, ella se quedaba mirando. ¿Y dónde voy a darte mi comida? ¿Y dónde la van a dar? Si aquí no hay nadie. ¿Cómo no? Dice, ahí está toda mi familia. Dice, Ah, se metió atrás de de la esa peña. misma peña. Sí. Ni vio, pues, ni vio ese por donde agarró. Y ella vigiaba y vigiaba. Cuando pues llevaba un poquitito de sal en una tucita y le dice, mamá, aquí va a quedar mi salita con usted, dice que dice, porque si entro con esta sal ya no voy a poder salir, dice que. Sí. Pues ahí se quedó mi mamá sentada. Sí. Al buen rato, dice, salió la señora. Sí. El gran guacal de morro que llevaba en la cabeza, como que de esos cascos que se ponen hoy, de esos que ponen moto, Sí, van sí. y caminan en moto. Sí, sí. Pues dice, salió, dice. Y mi mamá bien admirada y le dijo, oye, yo comí, ¿quién le dio comida? Ahí está mi mamá, dice que le dice. Ajá. Ay, mamá, dice que le dice, aquí es hacienda, dice que le dijo. Sí. Aquí es hacienda, dice que ahí está toda mi familia, estaban trabajando y me dieron comida. Y me habían dado el morro Sí. y el niño de comida, dice así, como arroz aguado, con unos grandes pocos de carne. ¿Y esa carne de qué es? Le dijo ella. Ese es de chompipe, dice que le dijo. Ajá. 2 tortillonas, pero grandes. Sí. Estas tortillas aquí me va a alcanzar, voy a venir hasta el otro jueves, dice que le dijo. Sí. Yo te voy a comer. Esta es mi comida. Sí. Porque mi papá le dijo cuando fue él a dejar los nombres, él dio el nombre de todos nosotros, hijos, esposa, nietos, por eso todos ahí están. Y él dejó razón que tenían que mantener hasta el último. Como yo me quedé de último, allá aquí me van a dar comida hasta que me muera. Fíjense. Sí, pero de afuera no se mira nada en la peña, ¿verdad? Es cuando entran que Bueno, se van para antes otra sí. parte. Y yo le preguntaba a mi papá. Ajá. Pues le preguntaban, porque nosotros crecimos 3. Ajá. Pasamos por ahí, decía mi papá, ¿y aquí por qué está esta cueva aquí? Uh-huh. Me decía, esa es cueva de Cuzuco, pero él seguro que ya se veía, pero como él nunca nos dijo. Sí, sí. El que contaba era mi mamá. Sí. Y por eso los que pues son del arco, los que se fueron sacaron algo y dejar su nombre y como pedir algo, dicen. Nancy, o sea que esa cueva que usted me dice es el arco. Yo había oído de mencionar el arco, porque el arco existe en Santo Domingo, en la Sabana, en el Ixtiche, en Ostúdal. Ajá. Si es que hecho ese arco ha hecho digamos que ha cargado montones de gente de Santo Domingo. Mentiras, porque no conocían a Dios. Sí, sí. Y ahora ya nadie le hace caso, ya no tienen esa costumbre porque ahora hay más, dice más hermano, iglesias. ¿Sí? Sí. Hermano pastor, ahora hay más vivos que vos. Sí. y o sea que usted cuando se va caminando para Santo Domingo todavía pasa por ahí enfrente. Ya no paso, pero ahí pasa la gente en es una quebrada. ¿Sí? Sí, yo he oído mencionar, que hay un arco en Santo Domingo, pero nunca lo he visto, dije yo. Ajá. Abajito del pueblo de Santo Domingo está. Ya. Sí. Allí cerca. ¿Sabe qué? El barrial también es del arco. Sí, el barrial, ya sé más o menos dónde está. Y ya es que ahí se dio gusto el Google, porque él hizo, como no conocían a Dios, solo conocían las tonterías que él hacía. Sí, sí, es cierto, Nancy. Pero ya no. Sí. Ahora mejor de otro modo
hay gente de mala que ya no tiene temor de nada. Sí, Decían la gente que oían que de ese mismo cerro, sí, como había un señor que vivía, que el terreno era de la esposa, sí, allí bajaban ellos, yo creo que todavía pasan ellos allí. sí, Hizo unas gradas en la peña para salir así arriba de esas peñas. Iba, cuando yo era joven iba a traer agua allí. sí, Mi hermano Juan me regaló un cántaro de lata, como antes no había sí, otra sí, clase de cántaro. sí, sí, Cabía 45 botellas sí, y me regaló un cuchumbo grande, blanco, que sí, ocupábamos antes, que regábamos veneno en las milpas. sí, Entonces yo me podía alzar con ese cántaro, me subía ahí con ese cántaro y el cuchumbo lleno, la mano lleno de agua. sí, Y pues sentía que mi Dios me había dado fuerza en mi juventud. sí, sí, Y ahí bajaba a traer agua. Otra cosa que eso es cierto también, decía mi abuelita. sí, Abuelita, la mamá de mi mamá, era rezadora. sí, Dice que ella, ahí nomasito aquí abajito, por donde está la tienda, allá abajito estaba una casa arriba como en un paderón. sí, Ahí está la casa, pero hoy es diferente, no es así. sí, Ahí vivía una señora y un señorcito. La señora se llamaba Dominga y el señor se llamaba Jesús, sí, decían Chus. sí, Y tenía un hijo y se casó con una muchacha, la muchacha bien bonita. Él era así, el señorcito era así negrito, sí, pero la muchacha era diferente porque por la familia, bien sí, sí, bonita era la bien muchacha. bonito, sí, Dice mi mamá, decía mi abuelita, que el duende se enamoró de esa muchacha. sí, Allí iba a traer el agua también y sabe dónde salía, en la peña, creo que en esa cueva donde se metía la señora. Pues, y fíjese que la señora decía, y mi mamá le decía que era un puertón, era hacienda, cuando ella llegaba allí, ahí está el puertero, dice, le quita llave la puerta de hierro como hacienda y entraba ella. sí, sí, Entonces eso era una gran mentira. sí, Entonces dice, quizás allí vivía, ahí salía, quizás ese hombre, dice que cada vez que la muchacha era casada con un señor, hijo de Don Chus, sí, llegaba, y ella bajaba a traer agua allí. sí, Cada vez que ella bajaba, dice, llegaba un hombre, dice, para un hombre bien bonito, dice, sí, bien colorado, dice, gran sombrero blanco, grandes botas, dice, sí, espuelas, como que quizás andaba a caballo. ujú, Y toda la dentadura, dice, puro oro, que hasta la sombra del rostro de ella, de él se sí, miraba, dice. ah, Y ella le decía que se fuera con él, dice. sí, Él le decía. sí, él era el duende, No, el duende. sí, Dice que le decía a ella, no, dice que yo tengo mi esposo. Dice, ¿y mi esposo qué es? Dice, no va a ver, ¿cómo no? Dice, yo tengo mi esposo, yo tengo miedo, yo soy casada. sí, No importa, pero a mí me gusta, dice que le decía. sí, Y mire qué es lo que hizo el ingrato. sí, Dice, le decía el esposo, y ella le contó al esposo, entonces dijo él, pues ahora cuando vas a bajar ahí a traer agua, yo tengo que ir también. No voy a dejarte que vayas sola. sí, ¿Y qué? Dice, con ella adelante, él adelante traía a la esposa, sí, creyendo que, él, que el hombre él la iba a ver, que él volteaba a ver a la muchacha. sí, El hombre detrás del duende venía, el duende adelante le traía a la muchacha. ajá,
Pero el hombre no lo veía, el esposo de ella, ¿o sí? El esposo de ella no miraba al hombre, él venía, Ah, como el duende se pasaba adelante, pues sí, sí, sí. el hombre él traía adelante la muchacha, ¿ves? Sí, y no lo vio. Y él no lo miraba. Sí, Y él decía, genio, dice que mire el hombre, ¿dónde está? Ahí viene, ahí está, dice que, ¿qué dice? El hombre chistando le quedaba viendo, pero ella miraba al hombre, el esposo no, dice, no. no miraba Ah, nada. sí. Y dice que salió embarazada, ¿De su tuvo un esposo o hijo, del duende? del esposo, Ah, bueno, ya. que es el esposo quizás era. Sí, sí, Ah, pues dice, y un día, dice, estaba ella en la dieta, tenía 3 días que había nacido el niño, sí, dice mi abuelita, sí, eso sí, sí porque ella me lo contó. sí, Dice que a la 1 del día, dice, ella sintió que estaba dormida, había quedado dormida, cuando sintió que algo, dice, topó contra la cabeza de ella, dice. sí, Y ella sentía que era alguien bien, como que un hombre grande. sí. Y abrió los ojos y va viendo que el hombre dice eso anda así pasando las manos a la cabeza de la muchacha Ajá, y con una risa dice, sí, sí. ahí estaba junto de ella. Entonces ella pegó un grito, dice. Y Ah, ella, Eugenio, que le dice, aquí está el hombre junto a mí. sí, sí, Así corriendo don Eugenio con el corvo, dice. sí, ¿Y sabe qué? sí, Decía mi abuelita, vinieron a llamarlo, porque mi abuelita aquí vivía allá donde nosotros vivimos hoy. sí, Salió ligero, don Chuzo vino a llevar a mi abuelita que vaya a rezar, dice, sí. para que ahuyentar el duende. El duende. Llegó mi abuelita, dice, empezó como antes no oraban lo que rezaba, dice, Sí, rezaban. pero empezó a rezar, dice, y el hombre, dice, cuando mi abuelita decía Padre Nuestro, Sí. él contestaba el pan nuestro atrás de la casa, dice. Mm, Mire, era tremendo el duende. sí, es. Sí, Quizás hiciste. sí, sí. Entonces Y dice al final lo lograron ahuyentar. sí, aparece cuando ella rezaba las letanías, dice, Sí. decía Santa María, él decía Dios te salve María, por eso decía mi abuelito, Ajá. vaya, dice, mejor el duende puede rezar, decía él. Sí está, Sí, porque mi abuelito nunca ha visto nada de eso. sí, sí. Y dice que empezaron a llenar, dice, el cinzario con, ¿cómo se llama ese? Para hacer un sahumerio, decían ellos. Sí, sí. Ah, pues, y la muchacha se quedó temblando con un gran frío y calentura. Sí. Al 3 días amaneció muerta. Se la ganó. Sí. Y el muchacho quedó solita, los abuelitos. Con el niño tiernito. El niño quedó solo, tierno, Sí, sí. Sí. sin mamá. La Sí. mamá se murió. Sí, sí. Pero decía mi abuelita, el duende es fregado, dice, porque se lo llevó la muchacha. Sí, sí. Se la ganó. Se la llevó al final, sí. Se lo llevó. Sí. Fíjese que cómo eran las cosas de antes. Sí, Nancy. Sí. Y en fin, que Sí. pasaban muchas cosas, pero de verdad es cierto, no es, Sí, no es sí, no son